Estamos en el aire de FM Millennium, desde el 106.7 Buenos Aires, Argentina, hacia todo el mundo. Un panel de grandes profesionales, grandes columnistas. Estamos directamente con la ciudad de Córdoba, en un puente comunicacional, para encontrarnos con Mili Esmorís. Ella es la creadora de Vida. Mental-Fit-Vida. Ahí está. ¿Cómo estás, Mili? Bienvenida. Gracias una vez más acá en este hermoso espacio, disfrutando y compartiendo. Qué bueno esto de tener una vocación que se ha convertido en profesión, que después deriva en misión de vida, ¿no? Desde nuestros valores y desde nuestro expertise. Sí, bueno, el camino no ha sido fácil, ¿no? En esto de que vos decís, fue todo un descubrimiento, fue como empezar a armar el rompecabezas completo, ¿no? Empezar a unir piezas, ir descubriendo diferentes aspectos internos también, como siempre digo. Entonces, bueno, no ha sido un camino súper claro al principio, pero hoy por hoy, como decís vos, realmente lo que hago lo disfruto mucho, ¿no? Lo vivo desde el propósito y desde la misión, ¿no? Se nota, se nota. Vamos a comentarle a la audiencia de Millennium que hemos acordado estructurar unos cimientos conceptuales en los programas para ir profundizando en el arte del liderazgo. Buenísimo. Así que no se pierdan los programas, por favor. Son Que estén capítulos, atentos ahí para ir claro. juntando todas estas piezas. En vez de maratonear películas, pueden maratonear los programas donde está Mili. Mili, contanos algún aspecto importante, sólido del liderazgo. Bueno, uno de los pilares fundamentales para mí, por donde considero que hay que arrancar, ¿no? Tiene que ver con la gestión emocional, con poder desarrollar inteligencia emocional. Yo creo que ese es uno de los primeros niveles que necesitamos desbloquear para poder empezar a fortalecer ese liderazgo interno, ¿no? Y la inteligencia emocional que se puso, bueno, ya hace un tiempo, ¿no? Unas décadas diría, ¿no es cierto? Hace 25 años comenzó a... Benny Goodman es el autor. Sí, pero también está, no, Daniel Goldman. Ah, Daniel, Daniel Goldman. ahí Daniel. está. Y le puse un sobrenombre ahí. Sí. También está quién. No, no, yo me refería a Daniel Goldman, que fue como uno de Claro, los precursores ahí con el tema de la precursores. inteligencia emocional, sí. Bien, claro, es importante porque el ser humano es un mundo de emociones. Y yo le diría a la audiencia que se imagine un mar profundo donde, si bien arriba el oleaje puede estar encrespado, tenemos que mantener el centro en las profundidades, desde nuestra capacitación y desde nuestro temple, una serenidad para poder transmitir más eficazmente al equipo, al grupo, todas las indicaciones y lo que tiene que seguir, ¿no? Para desarrollar su tarea. Sí, totalmente. En el caso de, bueno, si estamos hablando de liderazgo organizacional, es fundamental primero, ¿no? Que la persona que está a cargo pueda gestionar toda su parte interna para, como decís vos, transmitir de alguna manera mucho mejor lo que hace falta aterrizar. Pero la gestión emocional hoy por hoy está en todo, ¿no? O sea, no hace falta tener un equipo para entender que necesitamos ese conocimiento sobre nosotros mismos, para vincularnos mejor, ¿no? Desde amigos, familia, pareja, o sea, a ver, necesitamos poder entender qué es lo que nos pasa para de alguna manera, bueno, gestionarlo, mm, gestionarlo mejor y gestionarlo como, con más asertividad, ¿no? Y No es algo solo organizacional, a eso me refiero. no, no, obvio, obvio, las raíces son más profundas. Ujú. Supongo que tiene que ver mucho con el conocimiento, conocerse a uno mismo, descubrir las fortalezas, debilidades y comenzar a trabajar en ese norte. Totalmente, y además es algo que normalmente no nos han enseñado, ¿no? O sea, no venimos con aprendizaje sobre nuestras emociones, sobre gestión, sobre inteligencia emocional, entonces nos encontramos en nuestra vida de adulto por ahí reaccionando como se puede, como quizás cada uno ha aprendido según sus modelos, su experiencia. Pero bueno, sí hay un gran aporte en esto de poder entender desde dónde sale una emoción, qué puedo hacer con eso, cómo lo puedo hacer mejor, ¿no? ¿Para qué? Para que realmente se generen mejores resultados. Y acá volvemos a lo mismo, o sea, no tiene que ver solo con un equipo para que sea más eficaz, para que sea más productivo, sino también a nivel vincular, para que se pueda llegar a más acuerdos, para que podamos entender diferentes perspectivas. Entonces, tiene mucho aporte, ¿no? El poder apoyarnos en la inteligencia emocional. Y bueno, es eso, ¿no? Es desarrollar el proceso, porque tampoco es algo que se genera de un día para el otro, ¿no? Requiere ese autoconocimiento, requiere también esos espacios donde hay que
entrenar una conducta distinta, quizás, a la que venimos teniendo, ¿no? Poder incorporar diferentes elementos para, bueno, de alguna manera dar una respuesta diferente, ¿no? Porque normalmente, ¿qué pasa con la emoción? Uno reacciona, ¿no? Tenemos un estímulo de afuera, y sale la emoción y uno reacciona según lo que uno cree, según lo que uno ha aprendido, según nuestro propio significado interno. Bueno, entonces ahí va todo el ejercicio, ¿no? Todo el entrenamiento de poder reeducar la conducta. Y eso lleva su tiempo, ¿no? Lleva su trabajo. ¿En qué momento surgió en tu vida eh, ese insight, ¿no? De decir, Mili, baja un cambio o es por acá, ¿sí? Como que descubriste que no todo era lo académico, sino también el poder gestionar las emociones que a veces brotan de nuestro ADN, de nuestros mandatos, de manera casi automática. Totalmente. Bueno, yo aprendí mucho de emociones después que falleció mi familia, ¿no? A los 23 años fallece mi mamá. Al poco tiempo, a los 5 meses, fallece mi abuela. Entonces, bueno, ese año fue para mí eh, bastante de quiebre, ¿no? De repente Claro. fueron muchos cambios a nivel interno. Yo me acuerdo que, bueno, además mi mamá fallece en el hospital donde yo estaba estudiando medicina, entonces como que tuve ahí bastantes cuestiones internas sobre mi carrera, ¿no? Sobre, bueno, muchos planteos existenciales que surgieron y mucha emocionalidad, ¿no? Y de a poquito fui como haciendo este camino interno de empezar a entender, bueno, muchos porqués, que obviamente no se resolvieron en ese año, ¿no? Fue mucho camino. Y después, otro punto de quiebre que tuve también fue cuando tuve a mis hijas, ¿no? Con la maternidad, bueno, cambió por completo esto de entender la emocionalidad, cómo lo vive un niño, cómo transmitís un montón de cosas, lo importante que es cómo, cómo, ¿Cómo desarrollar cómo la paciencia, ¿no? Como padre. cómo desarrollás la paciencia y también cómo entendés sus tiempos, cómo Claro. enseñás, porque a ver, el niño aprende de lo que moldea, entonces, para que el niño pueda gestionar cosas, pueda gestionar su emocionalidad, bueno, de repente tiene que haber padre, una madre del otro lado que pueda haber hecho ese trabajo. Entonces, primero siempre el trabajo está en uno mismo, ¿no? Y ese fue también el desafío. Decir, bueno, ok, yo quiero brindarle esto, ¿no? Era algo que sí quería brindarle a mis hijas. Eh, entonces, bueno, fue como hay que trabajar cosas, hay que revisar a ver con qué vine y con qué no, ¿no? ¿Cuál fue la mochila que me dejaron? Y bueno, ahí empezó también otro camino, ¿no? Totalmente distinto, porque uno es espejo. Entonces, cuando uno tiene hijos es increíble, ¿no? El trabajo, el desafío que te ponen al frente para, para lo que vos brindás, ¿no? Vos sabés que hemos pasado por circunstancias similares. Mi padre falleció cuando yo tenía 22 años aproximadamente. Eh, ¿Cómo transformaste vos el dolor en aprendizaje? Wow. Bueno, mi historia tiene mucha resiliencia, ¿no? Empieza ahí, ¿no? No empieza a los 23, viene mucho antes, pero si es algo que aprendí es que hay que darle significado a lo que pasa, ¿no? Las cosas pasan por algo y si nosotros nos quedamos en el dolor, bueno, simplemente va a estar doliendo toda la vida, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de poder darle significado, de encontrar el porqué, de ver qué puedo hacer con eso, ¿no? De qué manera lo puedo compartir también. Es una manera de ser resiliente y, bueno, de levantarse quizás de esas caídas, ¿no? Y cuando pasó lo de mi mamá a los 23 años, que para mí sí fue un quiebre grande, por todo lo que implicó la situación y demás, por el contexto, eh, algo que me hizo ver mucho esa situación fue, bueno, esto del tiempo, ¿no? O sea, no tenemos la seguridad de nada. Entonces, qué importante poder valorar lo que tenemos, poder aprovechar nuestro tiempo, ¿no? Volcándolo de la mejor manera que nos salga en las cosas que queremos, de apostar por el todo, ¿no? Y ese fue uno de los mayores aprendizajes que tuve con eso, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ahí justamente está mi resiliencia, ¿no? Todo ese dolor o toda esa situación se volcó en eso, en decir, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Me toca mi camino, tengo que asumirlo, tomarlo también, y de qué manera puedo aprovechar el tiempo que tengo, porque uno nunca sabe. Y empezar a vivir desde ahí, ¿no? Desde el presente, como te digo, desde lo mejor que uno le sale, porque o sea, no es que hay perfección, pero bueno, se trata de eso, ¿no? De empezar a conectar y tratar de rescatar lo positivo dentro de la situación, ¿no? Yo creo que el dolor hay que aprender a atravesarlo. No nos podemos sacar el dolor de determinadas situaciones, que puede ser una enfermedad, una pérdida, o no sé, se nos cayó un proyecto, lo que sea, ¿no? Pero el dolor hay que aprender a atravesarlo, ¿no? Y esa es la mejor manera de, bueno, de salir adelante. Me gusta, mi intuición me lleva a profundizar, porque los que te ven me han comentado qué fortaleza, Mili, en su liderazgo, siendo mujer en un mundo patriarcal, que si bien ha cambiado mucho porque las conciencias femeninas nos han enseñado a los hombres
caminos de no violencia, de diálogo, de una mayor sensibilidad. Es importante como aprendizaje para la audiencia de Millennium, que le recuerdo, porque se van incorporando de a miles por minuto, estamos con Milly Esmorís, ¿sí? Ella es líder creadora de mental-fit-vida en su arroba para que puedas conocerla. Y digo, cuando vos ves una escena, por ejemplo, y no es hablar de política, porque estaban todos involucrados. Ayer en el Congreso se debatió algo y líderes políticos, peleándose, gritando. Vos desde afuera, cuando ves una situación así, ¿no? Porque vos imaginate que la audiencia ahora de Millennium, tiene muchos profesionales, dirá, pero el ejemplo no lo deberían dar los líderes, ¿no? Y ahí se corre el peligro de que metan a todos los líderes en una misma bolsa, si se me permite la analogía casera. Y eso tiene que ver precisamente con el tema que trajiste hoy, la gestión el abordaje de las emociones. ¿Cómo puede ser que personas, abogados, escribanos, etcétera, eh, puedan, desde tu enfoque, irse al pasto, ¿no? Como diríamos. Bueno, ahí hay algo muy importante, ¿no? Porque el conocimiento no son habilidades blandas. Y esto es algo que muchas veces nos han quizás inculcado, o bueno, a nivel cultural, social, que quizás ya con una carrera ya está, tenemos el éxito asegurado. Y sí, vamos a tener resultados, y está bien, pero que uno tenga una carrera o tenga determinado conocimiento en un área, no implica que tenga trabajo interno, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es importante tener en cuenta estas cuestiones. Como te dije, no nos han educado muchas veces en inteligencia emocional, no nos han enseñado eso, pero sí es importante, considero, que para estar al frente de un proyecto o de lo que se elija, poder ganar coherencia, ¿no? Entre las habilidades que podemos tener desde el conocimiento, pero también con las habilidades internas, ¿no? Yo creo que un buen líder necesita integrar ambas cosas, no solo el conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a ayudar primero a su propia integridad, a su propia coherencia, y desde ahí poder bajar un mensaje hacia un otro. Entonces, cambia totalmente cuando se logra esa integración que cuando no está, ¿sí? Me preguntaron si eras docente universitaria el otro día en la radio. No, sí he dado cursos, he dictado cursos y talleres, pero no. Claro, fíjate No en cómo la la universidad, audiencia, sí lo he hecho en la parte privada, digamos, en institutos y demás, pero no en la universidad. porque se percibe en tu comunicación como un amor a lo que haces, obviamente, un conocimiento profundo y unas ganas de compartirlo. Bueno, ganas de compartirlo seguro, pero sí, digamos, he tenido experiencias, más allá de la parte online que trabajo ahora, como te digo, en dictar cursos, formaciones y demás en institutos. Igualmente, creo que la comunicación siempre es algo a trabajar, ¿no? Siempre hay cosas Es dinámico. para revisar, tal cual. No es algo que ya está, por más que uno tenga experiencia y más. Y me gusta además, ¿no? Como me gusta hacer esa revisión ahí también de cómo lo estoy diciendo, a ver cómo está llegando mi mensaje, si va bien, si no, de qué manera también lo puedo decir mejor, ¿no? Hay veces que uno se centra en lo que quiere transmitir y bueno, y quizás no tiene en cuenta que la otra persona necesita otra línea, ¿no? Entonces es súper importante esto de la comunicación. El dolor como aprendizaje me queda, porque hay que ponerse en el lugar. Hay gente que pierde los seres queridos en la niñez, por ejemplo, ¿no? A nosotros nos ha tocado en la adolescencia, hacia la adultez, pero es importante algunos golpes en la vida para fortalecernos, ¿no? Paradójicamente. No es lo Y deseado, a ver, no es lo deseado, pero o te fortalecen o te voltean. totalmente. Y, a ver, lamentablemente el ser humano tiene dos maneras, ¿no? De adquirir ese conocimiento, esa experiencia. Y puede ser por la escucha, ¿no? Por el aprendizaje, por el conocimiento, porque lo leí, porque lo incorporé, o puede ser a través del dolor. Y la mayoría de las veces aprendemos más de experiencias difíciles, ¿no? O dolorosas, que solo por leer y el conocimiento, ¿no? Es así. Ojalá fuera solo por escucha, pero no pasa, ¿sí? La realidad es que aprendemos mucho más a nivel profundidad, o podemos cambiar conductas cuando hemos transitado determinadas experiencias. Y es parte de la vida. Entonces, también eso, ¿no? Como te decía hace un rato, no podemos quitar el dolor de la vida. Hay cosas que nos van a pasar, hay cosas que de repente no nos vamos a esperar y nos van a sorprender, ¿no? Nos van a agarrar así como desprevenidos. Y bueno, ahí es donde entra todo este juego interno de decir, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Me quedo ahí? Lo atravieso, ¿no? Lo abrazo, lo transito, busco sacar quizás algún aprendizaje, algo positivo, o bueno, ¿o qué hago? Entonces, creo que no hay que tenerle miedo al dolor, ¿no? No hay que esquivar el dolor. Hay que aprender a saber qué hacer con eso. Te voy a hacer una última pregunta muy profunda. Ahí cerraste los ojos.
como diciendo, ¿qué me va a preguntar? Es maravillosa la comunicación. Vamos a contarle a la audiencia, estamos haciendo un Zoom, grabando la nota, y es maravilloso comunicarse con Mili porque tiene una serenidad y una lucidez muy interesante. Lo digo como comunicador con 4 décadas, ¿no?, de experiencia, encontrar una persona tan joven y a la vez tan lúcida y tan enfocada, ¿no? El dolor, vos, cuando estás con un dolor, ¿estás triste o enojada? Porque el enojo encubre el dolor. A veces sí, o sea, depende de la situación, pero normalmente me voy más por la tristeza quizás. Pero Ah, como te digo, no lo esquivo, ¿no? O sea, claro, claro. si hay que estar triste, hay que estar triste. Si hay que, ¿no? Si uno se siente mal ese día, bueno, se siente mal. Si uno no quiere hablar con nadie, no quiere hablar con nadie. O sea, digo, hay que poder hacer esto, ¿no? Poder transitarlo, darse el espacio para transitarlo y por supuesto, bueno, no quedarse ahí, ¿no? Poder levantarse después, pero permitirse el proceso. Muchas veces queremos como tapar el dolor o esconderlo, o de repente, ¿no? Ahí se entran en conductas donde, bueno, voy a ocuparme para que no pase nada o para no ver, ¿no? No sentir, o quizás se buscan vías de escape y el dolor no se va por eso, ¿no? Simplemente estamos retrasando lo que necesitamos pasar. Entonces, algo que aprendí quizás en todo este tiempo y como te digo, con un montón de desafíos internos fue eso, ¿no? Que hay que sentarse y poder mirar de frente a ese dolor y atravesarlo, ¿no? Abrazarlo, entender que está ahí, que nos viene a traer algo y bueno, pasarlo de la mejor manera que se pueda. Al menos Eh, esa es mi receta. Me ha qué bueno. servido. Te están escuchando y deben estar pensando que sos una licenciada en psicología. Contale a la audiencia cuál es tu expertise para aquellos nuevos y cómo podés ayudarlos. Bueno, hoy por hoy estoy como coach, especialista en liderazgo estratégico. Me pueden encontrar, como dice Roberto, en Mental Fit Vida, ¿sí? También he sido capacitadora en salud, tengo experiencia en esa área. Y bueno, justamente lo que busco desde mi marca que está ahí creciendo es poder integrar, ¿no? Todas estas habilidades, todas estas herramientas que de alguna manera he ido adquiriendo con la experiencia de vida, ¿no? Con la experiencia que tenemos todos. Y así poder, bueno, volcar ese compartir para que podamos tener una mejor calidad de vida. Eh, bueno, qué tal hacer radio? Me encanta. Me encanta que compartamos el espacio. Mili, muchas gracias por estar. Vienen temas muy importantes, ya lo dijimos al principio de la nota. Desde un salón de espejos vamos a reflejar temas de psicología, temas de meditación, de conciencia, de valores, siempre con el escenario de la ética, ¿no?, y de la transparencia, que son puntos claves en la gestión de Mili Esmorís. ¿Nos vemos la próxima semana? Por supuesto. No, dentro de 15 No, días. dentro de 15 días. Sí, sí, sí. Que se queden Dale. ahí, ¿eh? Que se queden atentos al Obvio, próximo capítulo. obvio. Muchas gracias, Mili. Gracias a vos, como siempre. Mili Esmorís, coach, creadora de Mental-Fit-Vida en Instagram, aquí en el aire de FM Millennium, en su columna exclusiva en Despertándote en tu sueño, que así continúa.